Buenas noches. Como han pasado ya los 5 minutos de rigor, yo creo que ya podemos comenzar. Mirad, para nosotros es un honor contar hoy con la presencia de estas dos personas. Tengo a mi derecha a don Enrique Herrero. Él es catedrático de la Universidad de aquí de Alicante, del Departamento de Química Física, y a su lado está don Rafael Chinchilla, que es doctor en Química Orgánica y además catedrático, y actualmente es director del Secretariado de Acceso y Promoción en la Universidad de Alicante. Esta charla la enmarcamos dentro de las jornadas de orientación vocacional, que como sabéis se iniciaron el jueves pasado. El viernes tuvimos ocasión de visitar la universidad los alumnos de primer y segundo de bachillerato y quedamos encantados todos los profesores que estuvimos con la charla que ellos mismos impartieron a los alumnos. Y consideramos que mucha de la información que ellos recibieron la debíais de conocer vosotros también. Les invitamos a venir y muy gustosos accedieron. Así que no me entretengo más y les doy paso y espero que sea una charla fructífera y de mucha utilidad. Gracias. Bueno, comentaros un poquito. Bueno, yo soy antiguo alumno de aquí del colegio, por eso tengo una especial unión y además mis hijos vienen aquí. Y bueno, entre Rafa, yo antes llevaba la selectividad, ahora lo lleva Rafa, mi compañero, y bueno, pues entre los dos os vamos a hablar un poquito. Él os va a hablar principalmente sobre temas de selectividad y luego yo os voy a hablar un poquito sobre luego qué hay después de la selectividad, es decir, la Universidad de Alicante y el acceso a la Universidad de Alicante. Lo que queremos es, bueno, daros una información básica, fundamental de lo que podéis necesitar y luego estamos abiertos a todas las preguntas que nos queráis hacer para resolver todo tipo de dudas dentro de nuestras posibilidades de lo que es el acceso a la universidad, el proceso de preinscripción y luego la matrícula y cómo funciona la universidad. Pues para ir relativamente rápido paso a Rafa, que os va a contar un poquito el acceso a la universidad. Bueno, muchas gracias. Primero de todo, bueno, yo no soy antiguo alumno, pero vamos como si lo fuese, estoy encantado de estar aquí y agradecidísimo que me hayáis invitado primero de todo. Pues creo que me voy a poner de pie porque me gusta hacerlo así. Y os voy a hablar de... ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Vamos a hablar de lo que es el acceso a la universidad. Hablando del acceso a la universidad, lo primero de todo que tenemos que considerar es lo que estáis viendo aquí son los distintos itinerarios que hay en segundo de bachillerato y las distintas asignaturas que hay en estos itinerarios, específicas de estos itinerarios. O sea, lo primero de todo que queremos y decimos decirle a nuestros hijos es que están estudiando alguna de estas asignaturas, pues eso va a tener que ver con lo que van a hacer después y desde luego va a tener que ver, desde luego, con qué título de grado van a querer hacer. Y por tanto, entonces, también es muy importante tener en cuenta cómo van a ser las pruebas de acceso y cómo se acomodan a esas asignaturas que están haciendo. ¿Cómo son las pruebas de acceso? O sea, la selectividad, que todo el mundo le llama la selectividad. Hay que decir pruebas de acceso a la universidad, pero todo el mundo le llama selectividad y está bien, no pasa nada con eso. Lo que es la estructura de las pruebas de acceso a la universidad son una serie de exámenes de una serie de materias, pero están agrupados en dos maneras distintas. Hay lo que se conoce como una fase general y una fase específica. La fase general, esos exámenes de la fase general, son los que determinan si el alumno accede o no a la universidad. Son la nota para poder acceder a la universidad. Si apruebas esos exámenes de la fase general, ya puedes acceder a la universidad, sin problema. Y además te van a guardar la nota para siempre. O sea que perfecto. Luego lo que pasa es que también hay una fase específica, con otras asignaturas. Esta es voluntaria. O sea, los chavales lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Es decir, si no lo pueden hacer entonces y es voluntario, ¿qué ventajas tiene? La ventaja tiene es que va a permitir subir nota. Va a permitir subir nota y para poder entrar en los títulos de grado donde tengan un límite de admisión, que van a ser casi todos. Y por tanto esta parte resulta entonces, a pesar de que es voluntaria, pues muy conveniente a la hora de hacerlo. Hablando de la fase general, ¿qué es esto de la fase general y de qué consta? Esos exámenes de la fase general que te daban realmente el aprobado mondo y lirondo, vamos a poder decir eso. Son 5 pruebas. Está la de castellano, valenciano, historia de España o historia de la filosofía, esto se puede elegir. Un idioma extranjero, que puede ser inglés, francés, alemán, italiano o portugués, también se puede elegir. Y una asignatura de la modalidad, o sea, de lo que hemos visto antes, de las asignaturas que hemos visto antes.
no es necesario haber cursado ninguno de estos idiomas extranjeros de verdad. Es decir, a lo mejor ahí puede haber gente que por sus padres sean de algún país o algo así, conocen muy bien el idioma y no lo están cursando, pero se pueden examinar perfectamente. O sea, no es obligatorio a la que estés haciendo en el centro, después hacerla después en los exámenes. Pasa lo mismo con la asignatura de modalidad, pero evidentemente es muy conveniente, en ese caso, que sea la que uno está haciendo porque sabrá más, simplemente. La fase específica, que como hemos dicho, es voluntaria. O sea, podemos examinarnos de la materia de modalidad que queramos, la hayamos cursado o no. Insisto, evidentemente si se ha cursado, lo normal es que se sepa más, y por lo tanto es más conveniente. Como máximo 4, o sea, uno puede hacer 4 exámenes distintos, de 4 asignaturas diferentes, máximo. Son muchos, salvo eso sí, aquellos que se haya elegido en la fase general. En la fase general dijimos que había una asignatura de modalidad. No pueden coincidir las que uno escoja, no puede ser la misma, ¿vale? Se recomienda, y esto es una recomendación, que el alumno se examine de las que haya cursado, por eso que os he comentado, de que sabrán más, y como máximo de 3, porque 4 empiezan a ser como demasiados, pero podrían ser 4, y podrían ser 2, y podría ser una, pero cuanta menos esté haciendo, menos posibilidades va a haber a la hora de subir nota después, a la hora de escoger un título de grado. O sea que suele decirse que como no está mal, que examinar como máximo de 3 está bastante bien. Solo computan si se obtienen más de un 5. O sea, si se suspenden estas no pasa nada, pero no te subirán nota, eso quiere decir. Y la validez que tiene esta fase específica son 2 cursos académicos. Es decir, se te va a guardar la nota 2 cursos. Si no lo utilizas en 2 cursos porque no quieres entrar en ningún sitio, ni entras en ninguna universidad, tendrás que volver a hacerlo otra vez, después de 2 años. ¿Vale? Para acceder entonces a la universidad, requisitos para lo que es el acceso a la universidad, aparecen como una serie de siglas, y os lo explico. Computa tanto la calificación de la fase general, de esos exámenes de la fase general que hemos visto antes, y la nota media del bachillerato, por estas siglas. Ahora, lo que es la nota de acceso a la universidad, que se representa por estas siglas NAU, se calcula con 3 cifras decimales de esta manera, utilizando esta fórmula. O sea, multiplicando 0,6 por la nota media de bachillerato más 0,4 por la calificación de la fase general. Que esto ni más ni menos significa que el 60% de la nota media de bachillerato es lo que cuenta para esta nota y el 40% de la calificación de la fase general. Eso es lo que quiere decir, ni más ni menos. ¿Vale? Para poder entonces acceder a la universidad y aprobar entonces la nota de acceso a la universidad, haber aprobado y poder pasar a la universidad, hacen falta 2 requisitos. Que la calificación de la fase general sea por lo menos un 4 o más. ¿Qué quiere decir? Que uno puede venir con una nota media de bachillerato con un 9 y sacar un 1 sobre la calificación de la fase general. No cuenta. Por lo menos hay que sacar en la fase general un 4 para que esto se pueda aplicar. ¿De acuerdo? Es decir, si la calificación de la fase general es mayor o igual que 4 y la nota entonces de acceso a la universidad es mayor o igual que 5, entonces hemos aprobado y podemos entrar a la universidad. ¿Vale? Luego está la cuestión de que la mayor parte de titulaciones tienen un límite máximo de admisión. Y entonces entra la fase específica para poder subir nota y poder escoger la carrera que queramos. ¿Vale? Entonces, aparece entonces lo que es la nota de acceso a una titulación, porque es una nota que depende de la titulación que uno haya escogido. Y ahora veremos qué es lo que quiere decir. Aparece una fórmula que es como esta, que es como muy larga y muy complicada, pero únicamente lo que significa es, si cogéis toda esta primera parte de aquí, es exactamente lo mismo de antes, y es la nota de acceso a la universidad que habíamos visto antes. Solamente que aparecen una serie de factores. Aparece un M1 y un M2, y una 1 y una 2. Estas M1 y estas M2 son las notas de 2 asignaturas de la fase específica que se haya sacado. 2 asignaturas. Es decir, y si me examino de 3, ¿cuáles son? Las que te den mejor nota para aquí, automáticamente. ¿Vale? Luego que aparecen entonces estos A1 y estos A2 que se denominan parámetros de ponderación. ¿Eso qué es lo que significa? Lo que significa es
cuánto tienen que ver estas notas de estas asignaturas con la carrera que yo quiero estudiar. Eso es lo que significa. Es decir, este parámetro de ponderación significará que si estas asignaturas tienen mucho que ver con la titulación que yo quiero cursar, valdrá un 0,2. Si tiene algo que ver, valdrá un 0,1. Y si no tiene nada que ver, valdrá un 0. Y por tanto, estas notas no servirán si no tienen nada que ver. Eso es lo que significa. ¿Vale? Por tanto, conocer estos valores es muy importante a la hora de examinarse de estas asignaturas. Porque para una titulación que queramos escoger, esto será vital para conseguir la máxima nota. Que escojamos la que más tienen que ver con la titulación. ¿De acuerdo? Entonces, el A1 y el A2 es lo que equivale al 0,1 o 0,2. 0. O a nada, ¿Vale? ¿Y el M1 y M2? Son las notas de dos asignaturas de la fase específica. Vale, ¿Vale? gracias. En la Comunidad Valenciana, en toda la Comunidad Valenciana, las asignaturas que ponderen 0,2 son las mismas para grados idénticos. O sea, en toda la Comunidad Valenciana, si tú quieres estudiar enfermería, da igual que sea aquí o en otra universidad pública de la Comunidad Valenciana. O sea, va a ser 0,2 para todo. ¿Vale? O sea, entonces, lo que he mencionado es que esos parámetros de ponderación son importantes a la hora de decidir de qué se va a examinar uno. De repente nos vamos a encontrar con tablas como esta, que parecen complicadísimas y que son importantes conocer y tenerlas. ¿Y de dónde las saco? Bueno, por ejemplo, se les ha dado, en toda la información que han recibido los alumnos que han ido a visitar la universidad, fueron el último día, a todos se les dieron unas hojas, ahí hay unos folletos, donde aparecen estas tablas. El colegio también las tiene. Y los alumnos también y los alumnos también, y los tiene todo el mundo. Pero es importante analizarlo. ¿Y qué es lo que significan? Cogemos la parte que está aquí en horizontal, en la parte de arriba. Aquí lo que aparecen son las distintas asignaturas. Son nombres de asignaturas de modalidad. En esta parte vertical nos vamos a encontrar distintos títulos de grado. Lo único que hay que hacer es cruzarlo para ver qué tal. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer la titulación, quiero estudiar biología. Por ejemplo, si se me ocurriese examinarme en una asignatura de modalidad de la fase específica de análisis musical, cuadro aquí biología y análisis musical y no aparece nada, ¿cuánto vale? 0. Por tanto, no me va a contar para nada si me examino de eso. ¿Qué quiere decir ni más ni menos? Que análisis musical no tiene nada que ver, más o menos, con biología. Es lo que significa. Si, por ejemplo, me examino de biología, tendrá 0,2 en relación a biología. Quiere decir que la biología tiene mucho que ver con la biología, cosa que es bastante lógica. ¿Se entiende eso que quiere decir? Cuanto eso hay que estar muy presente con eso. ¿Vale? Y estar bien orientado a la hora de qué asignatura se va a examinar según la titulación que uno quiere hacer. ¿Vale? Luego aparece siempre lo mismo. ¿Y qué pasa si no estoy de acuerdo con la nota que he sacado en una asignatura? He hecho las pruebas y no estoy de acuerdo con alguna nota. ¿Qué posibilidades tengo? Pues hay dos posibilidades realmente. Está la posibilidad de hacer una reclamación o de hacer una segunda corrección. Cuidado que si uno hace una reclamación ya no puede hacer una segunda corrección. ¿Vale? Es decir, en ese sentido eso es excluyente una que la otra. Una reclamación, ¿qué significa? Supone comprobar errores en el proceso de corrección y lo hace el mismo corrector, el mismo que lo ha corregido. O sea, por ejemplo, ¿qué va a haber? Pues, obviamente es muy raro que vaya a cambiar la nota porque se lo vaya a leer todo otra vez porque ya se la ha leído. Pero, por ejemplo, revisará si me he equivocado sumando, si he corregido todas las preguntas, ese tipo de cosas. La misma persona. Y una segunda corrección, lo que implica es que el examen es corregido por otra persona distinta. ¿De acuerdo? Y muy probablemente, es muy posible, a pesar de que los baremos están muy en ese sentido de acuerdo, siempre que pudiese ser una nota distinta a la que pusiese. O sea, habría corregido uno y un segundo corrector. La nota entonces que uno habrá sacado será la media de los dos. Podría pasar, no es muy corriente, pero podría pasar que la diferencia entre la nota que pone uno y la nota que ha puesto el primero sea muy grande. 2 puntos o más. Entonces se envía el examen a un tercer corrector,
que luego la corregí y pondré otra nota. Y entonces el resultado es la media de los 3. ¿De acuerdo? Eso es una reclamación y una segunda corrección. Cuidado con un detalle, y esto es importante de saberlo. En algunas veces se dice que de una reclamación, aunque la presente uno, no te pueden bajar la nota. Eso no es cierto. Sí te pueden bajar la nota. ¿Por qué? Si evidentemente está mal sumado, no puedes dejar la nota bien. Tendrás que poner menos, más. ¿Se entiende eso? Que está muy seguro, ¿no? Cuando hace la reclamación. Una pregunta. Pongamos un supuesto, que no se hace reclamación, sino se hace la corrección, con el excluyente, con el cual vale. Y en la segunda corrección se comprueba que estaba mal puntuado, porque, no, por ejemplo, se había puesto un 5 y resulta que la suma de los puntos era 7, ¿vale? Por una mala suma, quieres decir. Sí, por ejemplo, vamos a imaginar, podría ser. Por la mala suma del primero. Sí, exactamente. Entonces, ¿la media se haría sobre el 5? Si ha habido un error de ese tipo y se advierte un error de ese tipo, que se advierte el segundo que lo corrija, lo retirar. Aunque ha habido un problema de ese tipo. ¿Vale? Entonces, aquí, aunque es excluyente, realmente sí que hay algo que sea muy claro. Como tengo un poquito más de experiencia en eso, en algún caso que nos ha pasado, lo que hemos hecho es advertido, el corrector nos ha advertido, oye, que aquí se han equivocado, y a veces se han equivocado de mucho. Se llama a la persona y se le dice, oye, mira, hemos advertido que te hemos puesto un 3 y que tenías un 8. ¿Quieres seguir con la reclamación? ¿Quieres segunda corrección? En ese sentido. O sea que, otra cosa también es importante, la reclamación es más difícil, que prácticamente no se baja nunca la nota, pero va a ser muy difícil que te cambie la nota. Si alguien está suspendido, pedir una reclamación, pues prácticamente te vas a quedar suspendido. Si estás suspendido y quieres, pues pide una segunda corrección. Porque si es una fase específica y estás suspendido, de perdidos al río, ¿qué más te da? Tener un 4 que tener un 3,5. En ese sentido. Lo que sí hay que tener en cuenta en ese sentido, porque a veces eso es un error que proviene a veces de no, si tengo una reclamación no me pueden bajar la nota seguro, o sea, pase lo que pase. No es cierto. Y sobre todo por una cuestión muy importante, y es que a veces no la tenemos en cuenta, y es que decimos, pues total, si tienes un 4,5 que te pongan un 5, ¿qué más da? O sea, total, medio punto más o menos, y es que no estamos tratando de lo mismo, o sea, no estamos tratando simplemente algo inofensivo, porque una mayor nota que se le ponga a una persona de forma injusta significa que, por ejemplo, esa persona va a poder entrar y otros no van a poder entrar. Por lo tanto, significa el perjuicio a la otra automáticamente. No es simplemente algo tan simple como, pues no pasa nada, te sube la nota y ya está. Si alguien suspende la fase específica, ¿eso cuenta o no cuenta? No es no cuenta, menos de 5. Evidentemente, sobre la segunda corrección se puede presentar también una reclamación porque otra persona lo ha corregido distinto y puedes hacer lo mismo y puedes equivocarte sumando, etc. ¿Y las reclamaciones y las correcciones siempre estamos hablando de las dos fases o solamente las de? No, de todo en general. Un examen. No completamente específica por eso. Por eso a veces digo, hombre, o en la específica, pues si está suspendido la general, a veces nos hemos encontrado casos de decir, pues si está suspendido, está suspendido. Ya te la puedes jugar a la segunda corrección, porque ahí es donde más tienes que ganar y donde más tienes que perder. Pero si está suspendido, si estás aprobado, a lo mejor pues muchas veces dices, oye, pues no me la juego. Pero si está suspendido, a veces te encuentras gente que se queda a las puertas y dices, pues, oye, si reclamas, te vas a que se gane igual, porque en reclamación se cambia muy poco porque es error material. Bueno, entonces, como consideraciones, podemos decir que para aprobar, simplemente para aprobar las pruebas de acceso, la nota media de bachillerato es el 60% del total. O sea, simplemente para poder aprobar el paso a la universidad, lo que más cuenta es la nota media de bachillerato. Ahora, a la hora de entrar a una titulación con un número limitado de plazas, lo que más va a contar, puesto que van a sumar una serie de puntos, va a ser precisamente lo que es las pruebas de acceso a la universidad. ¿Vale? O sea, a la hora de entrar a lo que uno quiere, lo que más va a contar son las pruebas de acceso. Porque uno puede llegar hasta tener 14 puntos.
10 en la fase general y 4 más que suben en la parte de la fase específica. ¿Vale? Por tanto, si se pretende iniciar el estudio de una titulación con número limitado de plazas, la fase específica es muy importante. Y prepararla bien es muy importante. ¿Vale? Hay que elegir muy bien las asignaturas que pones en un bloque o que pones en el otro. Claro. En el que más puntúan tienes que poner las asignaturas que mejor sabes que vas a sacar una nota. Efectivamente. Bueno, quiere decir, una vez hecho todo esto, quiere decir que para la mayoría de las titulaciones, y eso es lo habitual, las universidades ofertan un número limitado de plazas, es decir, hay un límite máximo de admisión que pueden entrar a la titulación. Eso significa que no puede uno simplemente, habiendo aprobado y habiendo sacado la nota, decir, pues yo me apunto a esta carrera porque hay una cola enorme de gente que también quiere apuntarse a la misma. Y por tanto uno tiene que situarse en una cola, más o menos a la hora de entrar. Es decir, hay que hacer una preinscripción, que se llama, que es solicitar una plaza, ni más ni menos. Entonces estas plazas se van a asignar en función de la nota de acceso. Es decir, uno va a quedar con una especie de lista con su nota correspondiente. ¿Vale? Caso de empate, la preferencia es de los alumnos cuya materia de modalidad que ha sacado en la fase general tenga relación con la titulación. Caso de empate. Ahora, en los estudios que no tengan límite máximo de admisión, la matrícula es directa. Uno entraría directamente y se matricula y ya está. No es lo habitual, porque la mayor parte tienen un límite de admisión. ¿Vale? De todas maneras, sí que es cierto que no importa que hayáis hecho el examen o que se haya hecho el examen aquí en la Comunidad Valenciana. Con esa nota podéis iros a cualquier sitio. A cualquier sitio quiere decir, a cualquier universidad del sistema público español. No importa el lugar de residencia, ni donde hayáis superado o se haya superado ya los pagos. ¿Vale? Simplemente lo que sucede es que, claro, las solicitudes varían según la comunidad autónoma y los plazos van a variar según la comunidad autónoma también. Eso sí es importante saberlo. ¿De acuerdo? Se pueden solicitar plazas entonces en distintas universidades, pero uno tiene que acomodarse a los plazos y a las reglas de cada una de las comunidades. Lo que sí es cierto es que si está solicitando plaza en universidades públicas que sean del mismo distrito de la Comunidad Valenciana, todo es automático. O sea, las cosas que solicitemos aquí se solicitan automáticamente en todas las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Pero si uno quiere irse a otro sitio, tendrá que acomodarse a otro sitio y a los plazos de otro sitio. ¿De acuerdo? Entonces, un alumno luego puede pedir la prescripción, por ejemplo, digamos en Murcia, en la comunidad murciana, y aquí, en los dos sitios, con dos documentos distintos de prescripción. Tendrán que ser distintos porque la comunidad de Murcia es otra comunidad distinta. Dos documentos distintos. Tendrán que hacer dos prescripciones diferentes. Las que si quiere hacerlo aquí o en Valencia, pues no, es un mismo. Pero si no, pues no. Y si quiere irse a más sitios, pues más documentos. Porque son comunidades diferentes. De forma distinta. Sí, claro. Porque aquí al final me parece que es una forma de explicar esto. Aquí Sí, aquí es una. Eso quiere decir que aquí en Comunidad Valenciana habrá tropecientos de Murcia que lo han pedido aquí o de Madrid y por eso va variando toda la lista, ¿no? Vale. O sea que para estudiar en la Universidad Pública de la Comunidad Valenciana solicitáis plaza, lo que es en el distrito único de la Comunidad Valenciana. Y decimos, ¿y cómo solicitamos la plaza? Se hace lo que es una prescripción telemática, o sea, por internet, dicho de otra forma. ¿Vale? Uno se mete en una dirección que se puede hacer desde vuestra propia casa o desde el centro o incluso desde la universidad, os pueden ayudar a hacerlo. Y generamos un impreso de solicitud. Ese impreso de solicitud que se entrega del centro en cuestión, ¿vale? El centro de la ciudad. Cuidado con esta novedad de este año. La prescripción es una prescripción única. Motivo, porque las fechas de selectividad de este año sabéis que son en junio y en julio. Tradicionalmente eran en junio y en septiembre. ¿Vale? No ha hecho más que septiembre moverse a julio. Julio es septiembre, de hecho, con las mismas consideraciones de siempre. No hay nada más. Pero como todo se ha acercado tanto, ahora la prescripción va a ser una prescripción única. Quiere decir que a partir de esta fecha, que se abrirá el plazo de prescripción, todo el mundo se prescribe.
Ah, ¿y qué pasa con los que hayan suspendido? Se prescriben también. Luego ya veremos qué pasa. Si aprueban, entrarán y el sistema los admitirá. Si no, quedarán descolgados del sistema. Los que quieran solicitar también tendrán que enviarlo. Todo, efectivamente. ¿Vale? Es un periodo de prescripción. Esa es una novela. Tú haces como que has aprobado la selectividad y haces tu preinscripción aunque no tengas conocimiento. Efectivamente. Es verdad, pero... ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno genera la solicitud telemática, uno saca un impreso. Y en ese impreso habrá tenido que rellenar pues una lista que va a ser este año, van a ser no 10 sino 20 nada menos, posibles o posibilidades por orden de estudios que uno quiera cursar. Por ejemplo, esta persona de aquí, que hay un ejemplo, ha solicitado hacer arquitectura en primer lugar, es lo que más quiere hacer, arquitectura en primer puesto, y quiere hacerlo aquí en la Universidad de Alicante. Más aún dice que si no puede hacer arquitectura en la Universidad de Alicante, lo quisiera hacer en la Politécnica de Valencia, que es arquitectura. Y si no pudiese hacer arquitectura de ninguna manera, química en Alicante. Y si tampoco pudiese, química en Valencia, en el estudio general. Y si tampoco, estudios ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por orden de preferencia. Es importante también hacerlo, pues un poco cabeza también. Por ejemplo, un ejemplo numérico. Una persona determinada. Imaginamos una persona, esta chica, que va con una nota media de bachillerato de 7,54 y hace los exámenes de las PAU. Esto todo es una representación de esto. O sea, hace la fase general y saca en castellano, en valenciano, hace inglés, hace historia de la filosofía y física y saca estas notas. Se saca la media de ellas, la calificación de la fase general es 7,05. ¿Vale? Cuando cogemos la nota de acceso a la universidad, la NAU famosa, el 0,6 por esta nota de aquí, la nota media de bachillerato, más el 0,4 por esta nota de aquí, sale un 7,344 y por tanto es apto. Apto mondulirón, como se suele decir. ¿Vale? Luego ahora quiere hacer cosas concretas y estudios concretos. Ha hecho además la fase específica. Se ha examinado de matemática, de hipotético y de química sacando estas notas. Y ahora vamos a ver a tenor de todo lo que había solicitado en qué situación queda. O sea, tenemos este resumen. La nota media de bachillerato, la nota de acceso a la universidad es esta y la calificación de la fase general esta, y estas notas de estas asignaturas de la fase específica. Ahora van a entrar los parámetros de ponderación para cada una de las distintas titulaciones que ha pedido. Y de ahí irán saliendo una serie de notas. Es lo que se incluye. Por ejemplo, quiere hacer, estos son los parámetros de ponderación para estas asignaturas para alguien que quiera hacer arquitectura, que es lo primero que había pedido. ¿Vale? Pues todo eso entonces entra todo en la fórmula de antes con los parámetros de ponderación, con las calificaciones que había obtenido y saca una nota de 10,452 para hacer arquitectura. Donde sea, arquitectura. Para hacer química, que era otra posibilidad que tenía que había escogido. Esos son los parámetros de ponderación. Se aplica una fórmula y para química le sale 10,652 y sale más nota. ¿Y por qué es diferente la nota? Pues tiene que ser diferente porque los parámetros de ponderación salen distintos y por tanto la nota es distinta para cada titulación. ¿Vale? Y para estudios ingleses, que era otra posibilidad que tenía, pues son 0 porque esto no tiene nada que ver con los estudios ingleses, dicho de otra forma. Es decir, que la nota que sacaría sería 0 esto y únicamente sería la nota de antes. O sea que si esta persona en cuestión, esta chica en cuestión, en el último momento hubiese pensado que la ilusión de su vida era hacer estudios ingleses, pues evidentemente ha cometido un error bastante grave. Eso es lo que quiere decir. ¿Vale? Normalmente, ya se os dirán las fechas también, la asignación de plazas saldrá a finales de julio. Por orden de asignación, preferencia, los que de junio de 2013 tienen preferencia, las convocatorias anteriores también. Y la nota de acceso a la titulación también. En caso de empate, en la última posición, preferencia al alumno cuya materia de modalidad de la fase final, esto lo he dicho antes, está relacionada con la titulación.
Lo que es la matrícula en sí. Pues ahora ya tengo la prescripción, uno ha entrado en unas listas que se mueven mucho porque hay gente que desaparece, que no se matricula, que viene de otras universidades, por tanto las listas se van moviendo mucho y por tanto una vez que tenga uno sitio, ya he encontrado sitio aquí en este lugar y ya me quiero matricular ahí, pues habrá que matricularse. La matrícula en la Universidad de Alicante se realiza normalmente la segunda quincena de julio. Si uno no se matricula en el periodo que a uno le dicen, ya tiene sitio, venga a matricularse y no quiere hacerlo, pierde la plaza y corre la lista de espera, para los que están por abajo esperando. ¿Vale? Las listas de espera, importante esto, se mueven mucho y muy deprisa. O sea, hay que estar pendientes de los movimientos que se producen. No importa que uno esté fuera de la lista de espera, simplemente en una lista esperando tener sitio, porque por arriba se mueven mucho las cosas. Habrá periodos indicados, lo diré, fijaros en la lista de espera porque se mueven. ¿Vale? Una pregunta. Sí. ¿Cómo está uno pendiente de esos movimientos de la lista? Te lo advierten. Eso te lo advierten. De que en este periodo de tiempo se producen movimientos de la lista de espera en estos días, fijaros. Eso es lo que quiere decir. ¿Dónde ves esos movimientos en las listas? Os lo comentaré también ahora. ¿Vale? Aparece en la página web, aparece, etc. ¿Sí? Cosa que siempre es molesto, pero necesario, y es hablar de los precios. Precios que evidentemente no vienen fijados por la Universidad de Alicante. De hecho, la horquilla de precios, de aumento de precios, la fija el Ministerio, y sobre esa horquilla las comunidades autónomas deciden si yo me sitúo para arriba, por abajo, por en medio o lo que sea. Comunidad Valenciana ha cogido algo más por en medio, aún así todo, bueno. Estos son los precios del caso de la Universidad de Alicante, de las distintas titulaciones de grado que están agrupados también por distintas ramas de conocimiento que tienen que ver con la experimentalidad también y también tiene que ver con el precio. En resumen, estamos hablando para un primer curso completo, habitual, nada más entrar, primer curso, estamos hablando entre 1.000 y 1.500 euros. Desde las más económicas, digamos que tienen menos laboratorios, menos experimentación, a las que lo tienen más, que son más caras. O sea, ese es el rango que hay. ¿Vale? De precios. ¿Esto es caro? Pues sí, sí es caro, evidentemente, es caro. Pero lo que es caro de verdad es suspender. Eso es lo que es extremadamente caro. Y remarco mucho esta parte de aquí abajo. Esta es la parte más dura. Es decir, los precios de una segunda, tercera y lo que es peor, una cuarta que ya se produce en situaciones especiales, que es una cuarta de matrícula de gracia, que se llama, etcétera, etcétera, aumentan en un 75, 275 y hasta 400%. Es decir, siempre le habíamos dicho a nuestros hijos que habían que aprobar a la primera. Ahora hay que decírselo muchísimo más. Eso quiere decir más. ¿Cada matrícula cuántas opciones tiene? Es decir, en una asignatura uno se puede matricular 3 veces. Y con una serie de condicionamientos, una cuarta. No, a lo que me refiero es, yo tengo una primera matrícula y tengo Dos exámenes. Dos exámenes. Evaluarán 2 veces. Junio y julio. O sea, en total, quiero decir, para conseguir 3, tendrías que haber ido 6 veces. Dicho de una forma. No se debería a esos extremos nunca. Esos incrementos son independientes del grado al que se aplican, para todos los grados igual. Exacto. Esto de aquí abajo para todos los grados. El valor de la Todo. Eso es, por ejemplo, si un crédito en Derecho son 16 euros el crédito, las asignaturas tienen, la mayoría de ellas tienen 6 créditos, pues si es cuarta matrícula, en vez de ser 16 euros el crédito, son 64 euros el crédito. Prácticamente esa matrícula te está costando aproximadamente, exactamente, no el curso, pero la mitad del curso, un curso. O sea, una cuarta matrícula de una asignatura te puede llegar a valer 1.500. Puede hacerlo. No, mi pregunta iba más dirigida a que hay grados que estadísticamente tienen más aprobados en primera convocatoria que otros. Estadísticamente, sin meternos en nada más. Es así. Es independiente del grado. O sea, eso es para todo.
¿Cabe la posibilidad que te matricules en una carrera y luego haya un movimiento de lista? Saltar de una a otra. Sí. Entonces... lo que pasa es que, vamos a ver, tú puedes saltar de una carrera a otra. Depende, vamos a ver, ¿estamos hablando de pasado tiempo o No, inmediatamente? en el proceso de matrícula, ¿no? Entonces puedes saltar, evidentemente. Por septiembre. Sí, claro, puedes saltar. Claro. Otra cosa es moverte de una carrera a otra ya cuando haya pasado el primer curso o algo así. Esto es otra cuestión. Es diferente. No, vamos a ver, para que quede... tú puedes... Estás en una lista de espera. Te has sido admitido en una carrera. Te matriculas en esa carrera y a lo mejor estás en lista de espera de otra carrera. Si te admiten en esa carrera, tú tienes todo el derecho a decir, oye, me han admitido en esta otra carrera, renuncio a esta matrícula y me paso a esta otra. Eso sin problemas. Y además, pues si por ejemplo, si es dentro de la misma universidad, pues si ya has pagado tasas, no te hacemos pagar las tasas otra vez, sino que dicen, pues ya, tú has pagado tanto, te tengo que devolver tanto o tienes que pagarme esto tanto extra. Pero mientras ese periodo normal de matrícula, tú estás matriculado en una carrera y te han admitido en otra que tú estabas en lista de espera, sin problema te puedes cambiar. Por eso, siempre hay que matricularse de la carrera que te han admitido y luego estar a la espera de las de lista de espera para poder saltar en el momento que tú quieras. Una cuestión. Cuando haces la inscripción, tú pones un orden, ¿de acuerdo? Los chavales pueden cambiar de idea, entre comillas, en 15 días, ¿vale? Porque están dudando entre dos. Si te han admitido en una, cambiar a la superior, si es que te admitieran, pues parece lo que parece. Si es a una inferior, eso es lo que... No, no se con la puede. idea clara. O sea, el orden. En el momento en que uno encuentre y el sistema te encuentre sitio en un sitio que tú querías y que ya tienes lugar, las de abajo desaparecen. Se supone que tú ya has encontrado sitio donde tú querías. Eso es lo que quiere decir. Aunque cambie de idea el chaval ya... O la situación ideal suele ser que a lo mejor te han admitido en la tercera y ha pasado el tiempo y dices, oye, pues realmente la que me gusta es la tercera, luego me admiten en la segunda y renuncio a la segunda. Eso es, y me quedo en la que estaba. Eso sí se puede. Pero en el momento que te han admitido en una y has eliminado las de atrás, ya esas no son irrecuperables. En diferentes comunidades... En diferentes En comunidades. diferentes comunidades tú echas la prescripción en diferentes comunidades. Sí. Las tasas se pagan, claro, son diferentes. No. Se devuelven tasas, claro. No, vamos a ver, sí. Haces la matrícula, por ejemplo, en Madrid y luego tienes Renuncias, aquí. renuncias, nosotros devolvemos tasas. Devuelve las tasas. Nosotros devolvemos Sí, se tasas. devuelve. Entonces, perdón, por favor. Entonces, si por ejemplo un alumno que está matriculado en la que ha elegido la primera, por orden, sí, una buena que ha elegido, pero se da cuenta que es demasiado difícil o que no va a poder, pasar a una segunda no puede, no hay... Al año siguiente tendría que... Ya tiene que pasar al otro curso. Al año siguiente. Una pregunta también. ¿Y doble titulación, por ejemplo, aquí, qué sería? Habría que sumar, no sé, son los créditos de, por ejemplo, DADE, que no aparece ahí tal cual. Tendrías que, para saber lo que cuesta, tendrías que sumar... Pero es solo un curso, o sea, es un curso. Sí, pero Solo doble, pero es un son, curso. sí, pero son 70 y tantos No créditos. es nada, o sea, no es... Habría que multiplicarlos. No es el doble. El doble no es automático, es un poco crédito más. Un poco más, pero no mucho. O sea, a lo mejor son, en vez de ser 60 créditos, son 72 o 78, pues en esa proporción. Vale. Perdón, ¿la movilidad entre universidades dentro de la misma carrera es posible? Movilidad entre universidades, Sí, entre porque otras la nota, universidades por ejemplo, de... en Valencia tiene menos nota que aquí para determinada carrera, te vas a Valencia en primero, ¿puedes volver aquí en segundo? Bueno, eso es lo que... Sí y no. Teóricamente sí, en la práctica más difícil. Porque hay un número determinado de personas que admiten, ¿no? Vamos a ver, tal como se maneja eso es los alumnos que tú admites por el sistema de preinscripción van aparte. Y entonces luego puedes admitir alumnos que te vengan con un número determinado de créditos.
esos alumnos, con el número determinado de créditos, es el propio centro el que establece las normas. Lo que normalmente se suele establecer, y todos establecen, es que los requisitos son comparables a los que han entrado en de primero ese año. O sea, que no suele haber... Si entras, si dices, yo tengo el primer aprobado y vuelvo a solicitar la plaza aquí, como si entrara de nuevas y luego solicito la convalidación de estudios, es esencialmente el mismo caso de que si digo que vengo con primer aprobado. No suele haber mucha diferencia. No lo he entendido. No, vamos a ver. No, vamos a ver. Lo que entiendes es complicado. El traslado de expediente se puede hacer. Sí, el quiero cursarlo en Valencia, sí, quiero usar. el traslado de expediente se puede cursar. Lo que pasa es que los requisitos que te van a solicitar para que te admitan van a ser esencialmente muy parecidos a los de primero. Para evitar que se busque la fácil ahí, lógico. Es evidente. Exacto, para evitar puertas atrás. Es decir, yo me Para voy evitar a... entrar dando la vuelta. Sí, ya. Se ha hecho toda la vida, pero bueno. Pues eso siempre. Se sigue Sí, haciendo. pero bueno, con esto siempre hay un poquito más de flexibilidad. Pero si tú pides un paso a una carrera que piden un 12 y tienes un 8 y te has matriculado en otra y pides con el primero y convalidar, y luego veremos cuando hablemos de título, te van a decir que no. Y aparte de los precios y del incremento de precios, hay una cosa que también es importante porque está apretando desde todos sitios, desgraciadamente. Y es que el requerimiento académico para solicitar una beca para el curso que llega va a ser de 6,5 de nota de acceso a la universidad. O sea, sin la parte específica, ¿vale? Solo la nota de acceso a la universidad. Se va a pedir un 6,5 para empezar a hablar. O sea, ese es el primer requerimiento, el académico. Luego, a partir de ahí, con un 6,5 se discutirá de temas económicos, de la familia y cosas así. Pero este es el primero. O sea, se ha aumentado en relación a los que han entrado este año un punto de golpe la exigencia de becas. ¿Vale? Otra cosa, si suponemos que nos matriculamos en la asignatura, en la carrera que queremos, el sitio que queremos, todo perfecto, y este año divino. ¿Qué pasa? Al año que viene, otra vez, hay que pagar, seguimos, al año que viene tenemos que pensar también en sacar una nota para seguir haciendo segundo, o no, solamente es pasar este trago este año. Pero el trago, ¿a qué te refieres? Pues el estrés este de sacar la nota de corte, de... No, es decir, a partir de ahí, una vez una ya entra a la universidad, entra en la rueda de la universidad y tiene que ir aprobando para ir pasando cursos. Eso ya, o sea, el estrés es este. El estrés viene después. Algo que es importante y es de donde encontrar bastante información, digamos, de primera mano en cuanto a fechas, en cuanto a todo. Y es acudir a la página web de la universidad. Se entra aquí y encontrará una página como esta, y si se va a la parte de arriba, encontrará una especie de entrada aquí donde dice estudio de acceso, en acceso, pica uno ahí y encuentra toda esta zona de aquí donde se habla de acceso, donde se habla de selectividad para alumnos de bachillerato. Uno pica ahí y encuentra toda la información sobre la selectividad, sobre las normas, sobre plazos, etc. Y entrando por aquí en la parte de abajo, donde pone solicitud de plazo de primer curso, la prescripción, aparece toda la información sobre prescripción. Es decir, la página web de la universidad es importante para tener actualizado pues, fechas, conceptos y todo. Y únicamente para hacer un pelín de propaganda, el 22 de marzo del 2013 están lo que son las charlas, coloquios de los estudios de grado en la universidad. Esto es interesante para los chavales que vayan, porque de esa manera pueden asistir a distintas conferencias específicas de titulaciones. Hablan profesionales de esa titulación, antiguos alumnos de esa titulación, responsables de esa titulación, y una persona que vaya puede en una misma mañana asistir a 5 charlas distintas, de 5 titulaciones diferentes.
si se tienen dudas sobre qué estudiar o cosas así, es un momento importante como para poder resolverlas y encontrarte con gente que puede resolver cosas específicas de salidas profesionales, de todo, de titulación. Lo que hay que hacer es entrar precisamente en la página anterior. Aquí aparece conferencias de titulaciones y uno pica ahí y uno entra en una página donde puede rellenar, simplemente pone su nombre. Yo quiero asistir a esta charla, simplemente, evidentemente es gratis, y es el día 22 de marzo. Es algo interesante para los chicos, es algo interesante. Es un día. ¿Es obligatorio darse de alta en la página? Sí. O sea, hay que picar para que la gente se pueda saber a dónde va a ir y poder afinar pues, en cuanto a las personas que van, las plazas, el sitio, etc. ¿Vale? I like thunder, and I like rain, and open fires with roaring flames. But if the thunder's in my brain, I'd like to be on horseback.